¿Qué tienen en común la Estatua de la Libertad, el Crazy Horse esculpido en la roca, las figuras de Rodin o los cuerpos de los atletas olímpicos con un escultor español llamado Víctor Ochoa? Hoy, en El Foco, hablamos de esculturas que no están quietas, que respiran, que se tensan, que parecen moverse aunque estén hechas de bronce. Hablamos de cómo se construye lo monumental en pleno siglo XXI, de la belleza del cuerpo humano, de arte, de historia y de tiempo detenido, porque hay obras que nos obligan a parar, a mirar, aunque todo lo demás corra. Y Víctor Ochoa ha logrado precisamente eso, esculpir el movimiento, el alma, la emoción, cuerpos que no están en reposo ni siquiera cuando pesan toneladas. Es uno de los escultores más importantes de Europa y uno de los pocos artistas vivos que se atreve con lo más difícil, retratar la figura humana en movimiento. Como Rodin, como Miguel Ángel, como los que hoy, desde otros lenguajes, diseñan cuerpos para películas o videojuegos. Prepárate para un viaje entre arquitectura, arte, cuerpo, historia, músculo, emoción y grandes preguntas. Bienvenido, Víctor. Bueno, agradezco mucho tus palabras. Vamos a ver si soy capaz de, por lo menos, de justificar esos dichos que has hecho. De eso no tengo ninguna duda. Víctor, tú empezaste como arquitecto, estudiaste arquitectura, comenzaste como arquitecto y, sin embargo, en vez de dedicarte a levantar edificios, pues diste un giro tremendo y te pusiste con el mundo de la escultura, con el cuerpo. ¿A qué se debió ese giro? ¿Fue una ruptura o fue un proceso, una evolución natural? No, fue un anhelo que tenía yo de juventud, ¿no? El hecho de que la formación artística era algo que combinaba la arquitectura, la escultura, la pintura, el dibujo, todo eso, y que era incapaz de llevarlo a cabo en el actual sistema educativo. Es decir, para ser arquitecto había que estudiar arquitectura, sacarse el título, y para hacer bellas artes había que ir a artes y oficios, imposible compaginarlo. Entonces tuve que esperar a que acabara una para continuar con las demás. Fíjate que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en ti el caso de Bernini, ¿no? Que empezó también como arquitecto y dio vida al éxtasis de Santa Teresa, un grande entre los grandes en la escultura. Bueno, te voy a decir una cosa, es curioso, como la gente cree que en realidad compartes la actividad, y no la compartes. La llevas dentro, pero es, digamos que tienes que dedicarte un tiempo a la escultura, otro tiempo a la pintura y otro tiempo a lo mejor pues a escribir y a crear cosas. Es decir, cuando uno se levanta por la mañana o es escultor o es pintor. No puede ser mediodía pintor y medio escultor. De hecho, con Miguel Ángel tenemos la prueba. Dedicó fases muy importantes de su vida a las distintas cosas, pero no saltaba de una a otra. ¿Qué significa para ti la monumentalidad? Y no me refiero únicamente en concepto de dimensión, sino como concepto artístico, incluso filosófico, diría. Mira, la monumentalidad, realmente la gente entiende por monumentalidad tamaño grande. Los monumentos tradicionales antiguamente eran ejecutados bien porque había un emperador, un faraón, un tirano, es decir, ese tipo de personajes que dictaban qué es lo que querían y se hacía. Para mí es absolutamente distinto. Quiere decir, lo monumental nace precisamente de un concepto, una inquietud de asombro y de que pueda yo potenciar ciertos valores de humanidad, sobre todo, ¿no? Entonces, déjame que te diga para que veas lo gracioso que son las cosas. Mira. Yo te quería preguntar además eso, ¿cómo se origina una escultura monumental en ti? Pero creo que nos vas a traer el proceso. Ahora te cuento otra cosa. No, para que te des cuenta, ¿no? Sí. Esto es gracias a las tecnologías que hay ahora, aunque yo me he cultivado en lo tradicional, en las artes tradicionales, en nuestra generación o tradición grecorromana y todo eso. Sí. Por ejemplo, esto es un modelo de una escultura, una réplica, es decir, una reducción hecha a través de la digitalización impreso, de una escultura que tiene 2 metros. Es decir, que aquí uno no sabe realmente eso, pero esa es su escala. En cambio, esta misma, ves aquí, que te enseño aquí, que prácticamente es, tú dices, una figurita igual. Sin embargo, esta es una figura cuyo proyecto tiene 230 metros. Es decir, hay algo que tú tienes que manejar profundamente para saber cuándo una cosa es de 2 metros o de 200. Y yo tengo, digamos, una inquietud y una capacidad extraordinaria para lo monumental. Y ahora déjame que haga una cosa, una broma, casi, para que veas. Pero es que eso es miniatura ya. Pero igual que yo tengo este modelo en 2 metros, igual que el otro... ¿Puedo verla? A ver.
Porque claro, es que Esto es como una broma, ya lo sé que parece una broma, pero es decir, la capacidad que tenemos con las tecnologías ahora de es crear increíble, cosas porque gigantescas. es que es exacto, pero Exactamente, miniatura. impresiones en 3D de alta definición. Guau. Es decir, que ahora tenemos la capacidad técnica de ejecutar una cosa muy grande, muy pequeña, pero eso no quiere decir que sustituya a mi sensibilidad o intención de que una pieza sea de un tamaño u otro. Esto es un edificio y lo otro es una escultura. Víctor Rodin decía que la escultura era el arte de los dioses porque trabajaba las 3 dimensiones, ¿no? Pero es que tú trabajas además el movimiento. Sí, a ver, es difícil de explicar, ¿no? Incluso cuando me dicen, oye, pero ¿cómo lo haces? Es decir, normalmente la escultura es una cosa material, toco, luego existo, y con una, digamos, una impronta muy clara de imagen. Así como la pintura tiene la ventaja de que puede manejar escenas más poéticas e indefiniciones, hay cosas que se ven, que no se ven. La escultura, digamos, simplificando, que es, existe lo que es, eso, blanco, negro y tal. Entonces, realmente eso parece que conduce a que haya un inmovilismo en la escultura, ¿no? Y yo he optado por lo contrario, quizá porque notaba que la inmovilización más bien lleva hacia las representaciones como de digamos, del Museo de Cera, por así decirlo, sí. Y no solo por un tema, digamos así, de decidir que una cosa sea, no, sino porque los seres vivos, además, percibimos el movimiento. Es curioso, la imagen fija que hacemos es una imagen mezcla de los movimientos, no es una sucesión de imágenes fijas. Entonces, incluso hasta en los retratos, yo lo que hago normalmente es que dejo que hablen, que se muevan, qué tal, y voy trabajando según el día, el momento. Es que tú trabajas con personas enfrente de ti, no con fotografías. Sí. ¿Por qué siempre con personas? ¿No es más fácil con una fotografía? Sí. Que no se mueve, digo, y que puedes coger 4 fotos y estás viendo los 4 momentos. Pues mira, la fotografía, como decimos normalmente, oye, en esta fotografía no me parezco nada, o en esta fotografía no ha salido bien. No, la fotografía es lo que es. Sin embargo, el ser vivo, aparte de que no tiene ese inmovilismo de ninguna manera, pues la verdad es que te expresa muchas cosas. Yo a través de los modelos veo cosas que no veo en una precisamente foto. Porque lo tienes ahí enfrente, llega de repente y pone un gesto sutil que cambia totalmente la expresión de la cara. Y es muy difícil, además... y dices, no, vuelve a lo que estabas, y a lo mejor no vuelve, no falsear. sabe. Es muy difícil falsear lo que eres frente a un artista como yo, un escultor. Es decir, hay que ser un actorazo impresionante para tratar de relatar algo distinto a lo que tú eres. La pregunta es inevitable, en este caso contigo. ¿Por qué el cuerpo humano? ¿Qué tiene el cuerpo que se convierte casi en una obsesión creativa en tu caso? Es una obsesión, es verdad, llámase antiquísima, yo creo que sea desde niño. Bueno, yo creo 2 cosas. Primero, el cuerpo humano, al final es el caparazón donde nosotros existimos toda nuestra vida. Es decir, estamos dentro fuera, como quieras llamarlo, y entonces, ¿qué pasa? Que llevamos muchos cientos de miles de años evolucionando, o no evolucionando, pero desarrollando esas capacidades interpretativas del ademán, del gesto, de la expresión. Es algo que lo tiene todo el mundo. Es demasiado. Luego hay unos códigos clarísimos, confusos, pero impresionantes, donde cualquier pequeñísima, levísima cambio puede inducir a una cosa absolutamente distinta. Es decir, cosas tan evidentes como la serenidad o el ser fiable y la traición, muchas veces en una figura o un rostro, son una línea en un sitio, imperceptible, ¿sabes? Es curioso. Y a mí eso, francamente, me llama mucho la atención, y además que creo que estoy enganchado y tengo una capacidad para trabajar eso. Víctor, los artistas contemporáneos tienden todos ahora a la simplificación de las formas, se alejan del cuerpo humano. Podemos pensar en Jaume Plensa, el español, ¿no? Que tenemos ahí esas cabezas, como digo, que simbolizan tanto que nos quedamos mirándolas, contemplándolas, pero que de una forma mucho más simple, ¿no? Podemos pensar también en Richard Serra con esas grandes esculturas abstractas. Se alejan de todo lo que estás creando tú. ¿Tú te sientes contracorriente viendo este nuevo movimiento? ¿Cómo ves el nuevo movimiento? Bueno, a contracorriente no. Como yo digo una vez, sí. Si a mi edad una persona no sabe lo que dice y un artista, un escultor, no hace lo que sabe, es que no ha vivido suficiente. Llega un momento en que tú tienes clarísima cuál es tu concepción del mundo y de lo que eres capaz de hacer artísticamente. Ya no es de una lucha, ni de ponerse al día, ni de
en fin, tratar de estar de moda ni nada por el estilo. Evidentemente hay un alejamiento, no de ahora, ya de años anteriores, pero tú fíjate que ahora las grandes esculturas monumentales, físicas, vamos a hablar de Botero, de Plensa, incluso algunas otras, ¿no?, de Valdés, por ejemplo, todas recuperan la forma humana, simplificada, pero la están recuperando, porque no es lo mismo un volumen sin ojos, sin boca, sin expresión, que lo otro. Sí, porque por ejemplo pienso también en el tenedor que está en uno de los lagos de Suiza, o en Mamá de Louis Bourgeois, ¿no?, en China, claro, esa araña gigante. Pero fíjate que recurren... Totalmente alejados de la forma humana. Sí, alejados, pero recurren a códigos que conocemos, es decir, a la naturaleza. Incluso te diría que Serra tiene mucho que ver con los laberintos, unos laberintos, digamos, idílicos, y además que no tienen por qué adaptarse de ninguna manera al entorno. El entorno, yo las últimas obras de Serra las vi en el Guggenheim y en Los Ángeles, precisamente. Y francamente no te acuerdas del espacio, del entorno, lo único que te acuerdas es de sus curvas y de transitar por dentro de ellas. Luego, bueno, yo creo que lo mío es una cosa, ¿quién es capaz de hacer lo que yo hago? Yo. Pues vamos a fomentar ese aspecto. Eres un grande también y un referente moldeando, iba a decir esculpiendo, pero es que claro, no esculpes, es que es en pronte. Entonces, moldeando rostros, pero no rostros fríos, decíamos antes, ¿no? Rostros que casi percibes ese gesto, ese movimiento, rostros que respiran. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue que una escultura que está ahí quieta transmita una personalidad, un carisma, una debilidad, una esencia, puedes casi imaginarte lo que está pensando? Pues a ver, es difícil contestar a esa pregunta. O sea, hay un proceso de observación... Partes de una cosa evidente, vamos a hacerlo para que tus espectadores empiecen a ver cosas inéditas dentro del mundo de la creación artística y monumental, ¿no? Es decir, tú empiezas por elementos muy básicos, tus manos, tu corazón, tu cabeza y tus manos te llevan a unas ciertas formas que se aproximan al ser, como sombras, como penumbras, cuando modelas. Y poco a poco vas entrando en más detalles de lo que quieres, la interpretación seguía. Pero si continúas, te das cuenta de que eso no es lo suficiente. Y de que entonces hay un momento en que empiezan a aparecer cosas que no están ni en el modelo, ni siquiera en tu intención. Algo como si abrieras un pozo hacia sensaciones ancestrales de ese ser y de sus antecesores, por así decirlo, es decir, a experiencias antiguas. Y eso es lo que yo creo que tiene interés en mi obra. Cuando dicen, oye, qué bien haces, qué figura, cómo se parecen, qué expresividad, yo me parece, lo agradezco, pero no es eso lo que busco algo más. ¿Buscas también tallar tensiones, un poco como Baudelaire con Beethoven, ¿no? Con esa imagen que si tiene usted la escultura en la cabeza puede ver eso, ¿no? Que casi siente uno esa tensión. Yo casi cuando estoy trabajando, y estoy casi siempre trabajando modelando, porque me parece que en alguna ocasión ya te lo he dicho, lo que yo no materializo, o sea, yo materializo sueños, sí, mis sueños. No tengo que justificar nada porque son mis anhelos y mis sueños, pero materializo los sueños. Y lo que yo no materializo es como si no existiera para mí. Es decir, por eso voy siempre con mis cuadernos de viaje. Es decir, que el hecho de enfrentarme a eso que dices tú, a esas tensiones, esa espiritualidad y tal, es parte de mi ensayo, digamos, de actor, de subirme a un teatro cada día, ¿no? Te decía antes, y se ha quedado ahí un poco perdido, porque estábamos viendo tus proyecciones, y aquí estoy, que voy a coger la miniatura, la estábamos viendo, ¿no? Pero ¿cómo nace una escultura monumental? Porque tú dices, yo lo que hago es realizar sueños. ¿Nace de un sueño que tienes incubado tiempo y tiempo? ¿Es algo que te inspira momentáneamente y dices, voy a trabajar en ello? ¿Cómo es? No, antiguamente ya sabes que era de otra manera. Lo monumental casi venía directo con que hubiera, en este caso, un emperador, en fin, como digo yo, un faraón o alguien que dijera, hay que hacer esto, y se hacía, punto. No, te voy a explicar mi caso, que como somos tan pocos en el aspecto monumental, quizá es muy genérico. Yo parto nuevamente de un poema. Es decir, fíjate qué cosa más ajena, porque me parece que los poetas y los escritores son los que a través de la palabra, de comunicar a través de la palabra, te brindan universos que no existen fuera de ahí.
¿Y de un poema nuevo o de un poema que ya conocías? Te voy a decir una muy clara. Estoy Estoy haciendo ahora una que es posible que en el proyecto, aunque la estoy modelando a tamaño natural, estoy pensando en 40 metros, que es una especie de hombre pájaro, una especie de nuevo Ícaro, que surge de un poema de Blas de Otero. Ajá. Nací para narrar con estos labios que barrerá la muerte un día de estos, espléndidas caídas en picado del bello avión aquel de carne y hueso. Parece trágico, pero es un resumen, a mí se me pone la carne, como dicen, de gallina, sobre la humanidad. Es decir, sobre que la esencia del ser humano en realidad son intentar volar y dar pie a esos anhelos y ambiciones que tiene, no las cosas que consiguen, sino que la vida está precisamente en ese intento de volar desde uno mismo, ¿no? Bueno, pues eso, ya he creado una pieza y es muy posible que esa pieza, si puedo el día de mañana, se acabe convirtiendo en una cosa de 20 metros. Así es como empieza. Luego tengo un equipo, perdóname, importantísimo, en el sentido de que yo doy un poco brillo a esa primera idea, pero luego tengo la gente que hace que eso sea factible. O sea, bueno, tú eres el que lo crea y ellos son yo los creo que... una pequeña cosa y Claro. ellos siguen dándolo. Funden el bronce. No, lo hacen de todo, me la digitalizan, me la colocan. Sí. Incluso tengo en el estudio gente, mi hermano, trabajo mucho con mis hermanos, que me dicen si les parece apropiado o no apropiado, por temas del retorno, dedicar tanto tiempo y esfuerzo a esa obra, ¿no? Pero bueno, está así bien. Vale, nacen con un poema o con un texto escrito que te ha inspirado mucho, pero puede que quien nos esté viendo se pregunte, pero ¿y qué hace? ¿Cómo es el primer proceso? ¿Es con plastilina? Hago dibujos, da igual, los dibujos pueden ser con café, con un bolígrafo, con grafito, allí donde esté. Si tengo la idea en la cabeza, los trato de desarrollar. Lo que llamamos manchas, y que yo cuando lo tengo un poquito organizado, estoy de viaje, digo, son los cuadernos de viaje. Los cuadernos de viaje es una maravilla, porque es que es un diario de uno mismo. Es decir, porque plasmas lo que te llama la atención, no tiene que tener mucha importancia o no, y dibujos y tal, y está todo junto. Hasta música podría tener, por así decirlo, pero no la tiene. Yo lo hago eso desde muy jovencito, y una vez que plasmo eso, ya me paso a las pequeñas, a los modelos y a los dibujos, que pueden tener una dimensión, pues imagínate, la dimensión humana de mis manos, lo que estoy haciendo ahora, pequeño, una cosa así. A continuación hago varios sobre un bastidor metálico, como un esqueleto muy primitivo, y si veo, porque yo no lo sé de antemano, que realmente esa escultura, como decimos nosotros un poco poéticamente, funciona. Es decir, que la muevas, la recojas, sea grande, sea pequeña, parece que está muy bien, entonces la desarrollas en un tamaño y ya sería un modelo más definitivo. A tu espalda, perdóname, estoy viendo la fotografía de una pieza mía que se llama En El Cartagena, Zulo, en Murcia. En Cartagena. Impresionante. Pues esa pieza se modeló, primero un cacharro pequeñito, luego se hizo al tamaño natural. El tamaño natural para mí no existe, es un poco mayor. Pero tengo la sensación de que cuando pones una pieza a tamaño natural en un sitio, parece un pequeñajo, un cacahuete, ¿sabes? Y claro, no tiene color, no tiene vida, eso también interviene en reducir el tamaño de una obra. Entonces, el tamaño natural para mí es un poquito más, como 2 metros. Y a continuación, directamente, a hacerlo en grande. Y eso ya es un proceso muy divertido, constructivo. Si pensamos en esculturas grandes, podemos ir a Estados Unidos, al norte y a la costa este, y ahí pues tenemos obras monumentales colosales, ¿no? Como el Monte Rushmore, el Crazy Horse, que está sin terminar, por cierto, la Estatua de la Libertad. Y uno se pregunta, oye, ¿cómo puede ser que haya tanta escultura monumental en el norte, en el este, y sin embargo en el oeste no? Que es centro cultural, por otro lado, ¿no? Y artístico, con todo California. Lo asimilamos más, fíjate, yo creo que, no porque sea así, porque podemos empezar desde Las Vegas, pero asimilamos la parte de California y tal a las nuevas tecnologías como si fuera un mundo nuevo, mientras que en nuestra cabeza está que todo el nuevo mundo se creó a partir de alguna manera de todo lo que llegó de Europa y demás, ¿verdad?, por el lado de la costa este. Es decir, al final, Nueva York y todas esas ciudades es donde tenemos esa imagen clara de que llegaban los barcos, los emigrantes, le pusieron la Estatua de la Libertad y todo eso. Yo curiosamente ya me he dado cuenta de que, por ejemplo, en Los Ángeles, no tengo intención de poner un pequeño estudio y desarrollar un proyecto, no había nada de escultura, nada. Lo único grande que había en escultura era un paramento para un anuncio de películas. Oye, y lo poco que hay en Estados Unidos es casi todo de artistas europeos. Sí. La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia para Mira, esto ya casi es un consejo que les voy a dar yo a aquellos artistas que estén pretendiendo también subirse o potenciar
el mercado americano para ellos. La tentación inmediata, previa que tenemos es: voy a dejar de lado todo lo que sé, de lo que provengo, y me voy a sumar a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, a las imágenes en 3D, a todos los plásticos. Error terrorífico en el que caemos todos. Es decir, lo que pretende Estados Unidos o el mercado americano de un europeo es que le traiga cosas que ellos no tienen. Es decir, es importantísimo precisamente eso que cuando yo estoy todo guarro metido en una fundición con mis crisoles y mis bronces fundidos y el fuego y tal, y parece que estoy trabajando con mitologías de vaya usted a saber qué siglo, eso es lo que ellos apetecen. ¿Y por qué la monumentalidad se ha desarrollado a lo grande en América y en Asia y no en Europa? Esto llama también la atención, ¿no? Cuando realmente los grandes artistas habéis nacido aquí, ¿no? Los europeos, y gran parte. Me fascina mi país, yo soy lo que soy, ¿entiendes? ¿No? Yo no puedo esconder lo que soy, provengo de una cultura, incluso mi preparación, ya ves, arquitecto, dibujo, también escribo un poco de vez en cuando me lo permiten y esas cosas. Es decir, es una cultura compleja, muy antigua y muy basada en la tradición. Y tenemos incluso unos ciertos valores sociales, políticos, religiosos, que han derivado a que hacer una escultura gigantesca parezca que venga respaldado por un personalismo que hemos desechado ya. Se acabaron los emperadores, por así decirlo, y ahora hacer una escultura gigante no tiene ningún sentido. Mientras que en Estados Unidos, en Bali, por ejemplo, la del dios Garuda, ¿no? Es lo contrario. Es decir, hindú, y lo de los presidentes, o lo de caballo loco, como dices tú, que no se acabará nunca. Tienen otro sentido donde ellos no están pendientes de esos pequeños argumentos. Y otra cosa muy importante, cuando se crea algo grande, es porque va a dejar una huella grande y unos ingresos grandes. ¿Tiene algo de pedagógico lo de la escultura monumental? ¿Más pedagógico que la que es más pequeñita? Hombre, yo creo que sí. Tiene mucha historia. La escultura monumental, ten en cuenta que estás construyendo. Imagínate una basílica con la piel de una sirena. Eso es la escultura monumental. Está llena de espacios, está lleno de historias, de capillas. Incluso te diría que no tienes que explicar cómo se hace, porque la propia escultura en sí te da el cómo se hace, las estructuras, las nervaduras interiores y eso. Es tan fascinante que hay algunos escultores, no escultores, ya diría más bien arquitectos, como Calatrava, que realmente lo que hacen es tomar esa como esencia, como base de su arquitectura. Sus esqueletos, sus nervaduras, realmente son... ¿Y te ocurre a ti que como escultor, pero también formado en arquitectura, te condiciona el lugar donde va a estar la obra para desarrollarla de una forma u otra? Ay, qué pregunta más curiosa. Esto le pasa a Marta Pay. No, y además, es que además lo hacen continuamente. Y a Richard Serra, que hablábamos de él. Cuando me encargan alguna cosa, lo primero dicen, bueno, tendrás que ver el sitio mucho y tal, y digo yo, sí, hay que estudiar mucho el entorno y no sé qué. Como arquitecto te diré que es fundamental, general, como arquitecto. Como escultor y cuando ya has desarrollado tu obra, te diría que es casi al contrario. Es decir, tú no tratas de adaptar una cosa que tiene un valor simbólico, incluso creativo, impactante para mí, al espacio y ya está. No vas a sumar otro elemento a la decoración del conjunto. No, porque entonces es posible que estuviera tan bien integrado que no se viera. Casi mi teoría es la contraria. Pon algo que el entorno sea el que tenga que modificarse. Ya incluso, y esto nace, mi convicción de eso, de un proyecto que hice para, por ejemplo, para Jerez, un minotauro, donde me lo contaron al principio así, me dijeron, Víctor, estamos intentando arreglar esta plaza urbanísticamente, llevamos muchos años con que si proyectos de arquitectura, que si de urbanismo y tal, no lo conseguimos, por favor, haznos algo que haga que la atención se centre en la escultura. Y lo demás pasa a ser armonía, como un velo a todo lo demás. Y no se puede decir eso de que tú intentas que tu escultura moleste lo más posible, porque no es cierto. De hecho, manejas toda la historia, todos los valores, pero luego les pasas un tupido velo por encima. Y dices, bueno, ahora que sé todo esto, voy a olvidarlo y voy a hacer algo que sea realmente nuevo e incluso distante. Y si es bueno, no hay problema. Tú pones un helicóptero en cualquier sitio
y no desentona. A ti te han encargado obras de muchas partes del mundo, y estamos hablando de, dependiendo de dónde, cómo. ¿Te has llegado a ver limitado y qué diferencias encuentras fundamentalmente, ¿no?, entre Asia, América, Europa, a la hora de pedir esas esculturas, ¿no?, las piezas que te piden? Bueno, hay que pensar que la vida de un arquitecto es larga y vas cubriendo etapas. Y en las primeras etapas te conformas casi con trabajar, con que te encarguen algo, sea como sea. El Papa con zapatillas o sin zapatillas, da igual, encárgame. Al final, tu pregunta exacta es, porque me he despistado, es si noto diferencia a la hora del encargo. Sí, entre un continente y otro continente, entre diferentes partes del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en Oriente... Te voy a una anécdota que me sirve para darte. Por ejemplo, yo estaba haciendo un proyecto para Sudamérica, importante, me han encargado varios monumentos, que son además a la liberación de la independencia de ellos contra los españoles, y se lo encargaron un español, bueno, o sea, aparte. Entonces, curiosamente, como yo, como europeo y como información, trataba de averiguar si la historia en que estaba basada un poco lo que ellos querían tenía visos de realidad, es decir, históricamente se correspondía a lo que había ocurrido y todas esas cosas. Hasta que un amigo mío que me había encargado obras, que era el gobernador de Puerto Rico, me dijo: Víctor, estás totalmente despistado. No trates de juntar la historia con la leyenda. Aquí se refiere a Latinoamérica, la verdad es la leyenda, no lo otro, ¿sabes? Entonces quiere decir, y en Asia pasa otro tanto de otra manera, es decir, aquí somos mucho más estrictos en el programa de una obra, fuera no son tanto, ni en Asia ni nada, tienen programas, pero manejan otras ideas, están, digamos, más cerca de la mitología, que para mí es muy importante. Las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Yo, teniendo en la mente todas tus obras, esas obras, como digo, que la gran mayoría están en movimiento, porque justamente el buzo que tienes detrás de ti o que tengo detrás yo, ese no, ese está quieto, pero todas transmiten movimiento, no puedo evitar imaginarte moldeando una pieza monumental para las Olimpiadas 2028 de Los Ángeles, ¿no? Pues ese diálogo entre esfuerzo, belleza, sacrificio, el gesto. ¿Qué te imaginas haciendo? Hombre, ten en cuenta que, como tú bien Si has te dicho, encargaran algo, ¿qué te imaginas? Mira, mi pasión por la figura humana ya la has visto. De hecho, la figura humana en el mundo griego, en el anterior, en el mundo romano, casi se basa en los deportistas, en lo que eran los gladiadores o los grandes deportistas. Porque, claro, ahí es donde la figura humana tiene muchísimos valores. Es decir, al final, un emperador con sus túnicas está muy bien, pero está muy limitado. Entonces, para mí, me encantaría. De hecho, estoy preparando un proyecto para eso, precisamente porque yo creo que es precisamente el deportista, y el deportista de élite, el deportista olímpico, vamos a decir, aquel que tiene más implicaciones de tensión, esfuerzo, espiritualidad, resignación, frustración y todo eso. Y yo creo que puedo hacer, allí es un sitio donde puedo hacer realmente unas bellas esculturas. Yo tengo aquí un problema. Llevo años intentando potenciar esta especie de piezas muy monumentales. ¿Qué pasa? Que lo he intentado con las entidades, a través de empresarios, con los grandes equipos deportivos de nuestro país, y no han salido. No han dado los pasos necesarios. Y yo estoy como en parálisis de lo que es mi capacidad y mi vida. Entonces necesito, y lo de Los Ángeles me encantaría. Ya te lo contaré porque realmente estoy preparando el proyecto, pero es que has dado en el clavo, porque para mí es como juntar en una especie de ópera varias obras. Una especie de sinfonía. Claro. Cuando yo trabajé en la ópera, que me encargaron una obra, me decían: Víctor, tú no te preocupes de acabar la obra, no te agobies, que no es como las que haces de bronce. Aquí las acabamos con música y con escenario y con luz, y es verdad. Pues yo también quiero eso, es decir, que las esculturas, que ligo con el mundo ancestral y mitológico, porque son las del 28, pero yo quiero precisamente allí que tengan algo de estos Juegos Olímpicos primitivos. Entonces, pues tienen algo, es decir, si hago un jinete o una pieza de caballo hombre, no voy a hacer un inglés sentado en un pieza haciendo tal, no. Haré un centauro, que se parecerá mucho más a la relación que hay, ¿verdad?, entre un hombre a caballo dominando lo que sería aquí, como le dicen, un rejoneador.
la relación íntima del caballo y el hombre que otra cosa. O sea, que van todos así los proyectos. Y casi confundiéndose y fundiéndose. Claro, uno confundiéndose con el otro, ¿no? y utilizando el mito, que quizá sorprenda, puede ser que en alguna cosa la repudien, moralista y tal, pero creo que es lo que tiene sentido, ¿no? Tendría sentido para mí, ojalá, estoy en ello. O sea, estás en ello, nos dejas ahí con lo de la Estoy sinfonía. estoy en ello. Hoy, de hecho, voy a una cosa en el Teatro Real con el que es el director artístico de la Ópera de Montreal, que fueron los que me encargaron la otra vez, para el Electra, que hice una pieza enorme que llenó el escenario, para que me aconseje sobre este tema. Tenemos otro proyecto conjuntamente, pero quiero que me aconseje cómo le podemos dar un aire un poco escenográfico. Ten en cuenta que estas son obras, las Olimpiadas, nacen en un momento y desaparecen a los 20 días. Sí. Luego todo tiene que ser muy efectista y muy escenográfico. No se trata de plantear obras en mármol de 20 metros, sino más bien en cuestiones en tipo impresas y todo eso. ¿A quién te gustaría retratar hoy y hacer... Retratar, anda, que yo también, perdóname. Bueno, retratar, sí, podría haberlo dicho, ¿no? Ahora que tengo delante a ti. Venga, voy, perdona. ¿Ya? ¿Vas a otra vez? ¿A quién te gustaría hoy, bueno, tener delante, trabajar con esa persona y hacer una escultura monumental de su rostro, de alguien que esté vivo? Hombre, es que he dicho muchas. Ahora mismo tú. ¿Yo? Lo más fácil para mí, fíjate, ahora es ponerte en un estudio, Bueno, en mi esto está fácil, estudio yo me pongo y delante de ti con la cara. hacerte un boceto. Jo, me hubiera encantado muchos personajes. Yo, la escultura, y tal como he hecho yo del retrato, que la verdad es que me ha magullado mucho interiormente, porque me ha restado mucha vida y mucho espiritual. Por eso, no sé si habrás notado que cuando yo hago piezas grandes, muchas veces hago torsos. Sí. Como si quisiera renunciar, quitarles la cabeza. Quiero quitar todo ese mundo tan personal que me tiene un poco tal. De hecho, por ejemplo, en la de Jerez, es un torso de 13 metros. 13 metros, 4 pisos de altura. Sí. Claro, la gente decía, el Minotauro. Oye, Víctor, no entiendo por qué le llaman el Minotauro, si no tiene ni cuernos, ni pezuñas, ni cabeza de toro, ni nada. Dije, no, claro que no. Es la parte humana del Minotauro, la que yo he hecho nada más. Lo otro lo he desestimado, ya lo conocemos. Así que también me pasan ese tipo de cosas, que uno me lleva a otro, me distancia del otro. Víctor, y en este mundo digital, efímero, virtual, ¿qué lugar ocupa y crees que va a ocupar la escultura que pesa toneladas, que se funde en bronce, que necesita tiempo, trabajo, esfuerzo, músculo? Bueno, hay dos tipos de escultura monumental. La que tiene que perdurar. La que tiene que perdurar quiere decir que por su coste y tal tiene que ser algo emblemático, constituir un emblema, y la otra que es, como te digo, más la escenográfica, como la de la ópera o sería la de Los Ángeles, donde los materiales y los elementos no tienen nada que ver. Es decir, yo trabajo mucho en virtual. Una vez que modelo, tengo un archivo, y ese archivo no sabe qué voy a querer hacer yo con ello, si imprimirlo en 3D, en materiales nuevos, si lo voy a hacer, dar para que me hagan moldes y de esos moldes obtener fundiciones. Es decir, estoy un poco dividido entre esas dos posibilidades, porque no quiero renunciar a ninguna, ¿no? ¿A ti no te asusta la inteligencia artificial? ¿No te da algo de miedo el decir, al final puede que nos terminemos quedando sin trabajo los profesionales de esto porque lleguen y proyecten la imagen y le pidan, quiero una escultura de Víctor Ochoa, pero que además tenga el aire de... ¿Te preocupa Bueno, eso? no, me preocupa no. Lo que pasa es que tú sabes que las nuevas generaciones están mucho más incrustadas en todas las nuevas tecnologías y tal. Yo creo que lo comprobé con la digitalización y la impresión en 3D. No es para mí nada, ninguna herramienta viciosa, cargada de vicio o que me diga. La inteligencia artificial es posible que me dé varios ayudantes, es decir, que yo diga, cuando tengo un proyecto, oye, ¿cómo propondría Víctor? ¿Qué cosas propondría Víctor para este sitio y para estas condiciones de obra? Y que me haga, basándose en mí, todos aquellos bocetos, es decir, que me ahorre el trabajo. Hombre, yo que te inspire a ti sobre ti mismo. Que me dé base, no, más que me inspire, porque es posible que yo tal, sí, que me ayude. Es como tener varios Víctor Ochoa trabajando para mí al mismo tiempo, creo, no lo sé.
Y es verdad que cuando vi un proyecto de inteligencia artificial que quería crear la escultura más bella del mundo y no sé qué, basándose precisamente en artistas clásicos, en Leonardo da Vinci y en otras cosas, ¿no? La escultura era horrorosa porque tenía tantas cosas, habían incluido tantas cosas en el guión que era absolutamente ridícula. Pero la inteligencia artificial, con todo el cuidado y tal, para nosotros es una herramienta que nos es muy difícil empezar a manejarla, necesitamos equipo y gente que nos lo haga por nosotros, pero pienso que seguramente nos va a ayudar en un camino porque las instituciones, los clientes, cuando nos piden un proyecto, quieren verlo antes de que esté hecho. Eso es una aberración para un artista. Es decir, ver las cosas para ver si las contratan antes de que se puedan gestionar o gestar. Pero eso es así, lo hacen con los arquitectos, lo van a hacer con los artistas y con todo el mundo. Entonces tenemos que tener unos ciertos recursos. ¿Y se puede conseguir una precisión absoluta? Porque quiero decir, cuando tú empiezas a trabajar y moldeas y lo haces con la plastilina, y yo te he visto en alguna ocasión en el estudio, cuando he ido a grabarte, de repente, de un paso a otro, y me imagino que hay retoques de último momento, empieza a adquirir una personalidad, un carisma, un algo, y empieza a respirar diferente a como estaba respirando, ¿no? Y a lo mejor con esa primera proyección que se enseña al cliente se pierde un proceso que va a llegar después, ¿no? Mira, posiblemente la inteligencia artificial, por hablar de este tema, del que no soy nadie que conozca, sabe lo que quiere. Precisamente la diferencia es que el artista, cuando está trabajando, no sabe exactamente lo que quiere. Ahí está la diferencia. Es decir, el propio proceso creativo, que es lo que ahora te ahorraría en parte la inteligencia artificial, es lo que tú manejas interiormente como si lo hubieras estado digiriendo. Es como una vaca, como cuando vuelve a comer la misma hierba, ¿verdad? Regurgita todo lo que ha comido para volver a aprovecharlo y tal. Es decir, una de las cosas importantes precisamente en el ser humano son todas sus dudas, imprecisiones. Son las que le llevan por un camino o por otro. Y normalmente la inteligencia artificial te va a dar cosas concretas. Yo el otro día le pedí que me hiciera una carta para presentar, para no sé qué. Yo hubiera tardado en redactar la carta, ya, a lo mejor un mes, hacerla, corregirla, tal. En 5 minutos me hice una carta que estaba francamente bien. Es increíble, pero la verdad no era la mía, es un poco deprimente para los que nos dedicamos a escribir, pero sí, pero es así, tú, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque ha cogido todas tus expresiones, porque le has proporcionado toda tu información de cómo tú escribes, de cómo lo haces, de tu estilo y tal. Entonces, bueno, vamos a ver. Estabas diciendo, ¿no?, las imperfecciones y los cambios de último momento, ¿no? Yo te imagino ahí moldeando y de repente haces así con un dedo y cambia la cara, siendo la misma cara, ¿no? Y eso quizá lo decides en el último momento porque ¿cuántas veces te ha pasado? Porque te sale así, porque lo sientes. Mira, la inteligencia artificial no va a esperar a acabar una obra para luego cortarle los brazos, yo sí. Es decir, todavía no es capaz, digamos, de desarrollar una obra y cuando ya está desarrollada, como me pasa a mí, que bueno, a ver, como ejemplo diré que Rodin con Balzac dicen que es lo que hizo. Cuando presentaba a unos amigos su obra, Balzac tenía, era un grotesco de aspecto, pero tenía unas manos que se las cuidaba muchísimo, andaba con guantecitos, unas manos suaves y tal, y le hizo unas manos sujetando el albornoz preciosas. No le gustaba nada. Todo el mundo entraba allí y decía, qué manos más bonitas. Entonces llegó un momento que se cabreó, le arrancó las manos. Entonces, yo solo he hecho esculturas, no solo las manos, brazos enteros, piernas, torso. Me cuesta pensar que la inteligencia artificial pueda incluso manejar todavía todos mis valores creativos para componer una obra y a continuación ver que esa obra tiene que desestimar partes importantes. Bueno, el giro del último momento, ¿no? Sí, y son muy fuertes los giros de estas cosas. O sea, son muy dramáticos y vienen después de un proceso casi agotado. Mientras que la inteligencia artificial no hace tonterías, establece todo lo que tiene, todos los parámetros y tal, y es posible que nos aconseje que no estamos en un buen día para modelar, eso sí, nos lo va a hacer. No es un buen día para que usted modele, déjelo. Pero, en fin, no lo sé, ya te lo diré. Bueno, nos quedamos con esta reflexión y este punto tan interesante, ¿no?, de que la imperfección humana y los cambios y los sentimientos en el propio artista pueden llevar a la absoluta genialidad de la obra y es lo que hace que esa obra después perdure. Y a lo mejor la obra original, a la que no le faltaban los brazos, no habría perdurado tanto. Te voy a decir, mira, dentro de la inteligencia artificial, que a mí ya se me escapa un poco, tu pregunta está muy bien, muy sencilla, pero adaptarla a tu mundo es complicado. A lo que sí estoy llegando ahora es un paso previo, es decir, voy a modelar, como tú dices, no todo el mundo hace esa diferenciación entre modelar, que lo sepas,
eso es saber mucho. Normalmente la gente esculpe las esculturas, ¿no? Bueno, Sí. para modelar me he basado primero en algo que me aproximaba a lo que era tener material, lógico. El primer coche se parecía a un coche de caballos. Entonces, y luego lo he desestimado porque la tecnología va tan rápida que ahora me interesa mucho más modelar virtualmente. Es decir, yo veo a través de unas gafas y de una pantalla lo que estoy haciendo, Ajá. pero no hay material, no hay gravedad. No necesito que el material, la piedra, el barro, el bronce estén ahí. ¿Por qué? Porque eso es un punto más, digamos, de creatividad. ¿Qué ocurre cuando a un escultor no le sudan las manos, no le salen callos? Sientes menos, no ¿no? tienes... ¿Por qué? ¿No? No. Pregunto. Sientes menos en las manos, Sí. pero precisamente a lo mejor diluyes de las manos hacia esos botones. Yo ya tengo el convencimiento, antes creí que mis manos, mi cabeza y mi corazón eran lo mismo, ¿sabes? Que fluía también, por eso yo era escultor, porque no lo podía evitar. Pero poco a poco voy dejando para las manos, sí, como restos, como vestigios. Sí. Pero no creo que el que yo haga una cosa ahora dependa de mis manos, y menos en la escultura monumental, donde el pequeño detalle, la textura, la huella digital, se pierde. Quien no lo pierde, no voy a contar la anécdota de un escultor que hace obras de repente de 3 metros, pero funciona en 1 centímetro cuadrado, Sí. ¿verdad? Porque no hay forma de pasar de uno a otro, ¿verdad? Pero es algo parecido. Es decir, yo ahora necesito darle a las esculturas una entidad plástica tan importante que no haga falta que tengan, digamos, mi textura, la huella de mi dedito, sino que tengan la huella de mi imaginación. Y bueno, igual que al principio, pues escribíamos con aquellos bolígrafos, Bic, con lápices, y luego yo escribí con pluma, que es otra cosa, ahora la mayor parte de las cosas las escribo con iPad. Sí. Y que no sea dictándole. Entonces dices tú, joder, con iPad, qué pena, ¿no? Con toda la tinta, no sigo haciendo si hace falta la tinta. Y dices, bueno, pero es que con iPad yo puedo ir en un avión que se está moviendo y sigo escribiendo, porque no pasa nada. Ni se me cae el tintero, ni llego hecho un desastre, ni me echan de los sitios, ni nada. Entonces, quiere decir que tiene muchas ventajas, boca arriba, boca abajo, en un sitio pequeño y tal. Sí, muchas veces nos invade el romanticismo, ¿no? De pensar ese Que aire está bien, bucólico o de en las decir, puñetas, como hacían qué los bonito cuando antiguos escribían escritores. pluma, o qué bonito No, cuando se sigo esculpía a sigo mano, haciendo de repente algunas cosas, dibujar con grafito, porque Sí. no hay nada que supere al grafito cuando me pongo con un modelo y hago un garabato. Ajá. Eso es difícil. Pero yo hago garabatos también con el iPad. Es decir, bueno, no pasa nada. Yo he movido, cuando me dicen, ¿no te da pena haber perdido el barro? Porque ya trabajo con plastilina, Sí. ya lo sabes. Digo, ¿perder? ¿Pena? He movido cientos de toneladas de barro. Lo que yo no he movido en barro ya no se puede mover. Quiere decir que es una cosa maravillosa, pero que me ha saturado, me ha dejado seguramente las manos hechas polvo para otras cosas, ¿no? Y luego además te permite mucho más el moldear y remoldear la plastilina, entiendo, ¿no? Pues la El plastilina barro es un se camino seca intermedio y ya. entre lo virtual y tal. ¿Por qué? Sí. No es un ser vivo la plastilina, el barro sí. Sí. Se puede decir que está vivo, hay que cuidarlo. La plastilina se creó precisamente porque un escultor le encargó a un amigo que tenía químico, farmacéutico y tal, simultáneamente en Estados Unidos y en Alemania pasó, más o menos, oye, que no había manera de mantener las esculturas en barro, que se le agrietaban, que en verano Claro. se le secaban, que tal. Y dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y con glicerinas y con tal, inventó la plastilina. La plastilina trataba de liberar al artista de esa especie de dependencia y angustias que parece que tienen que ser la razón de ser. No, no son. Han sido, pero no son. Y ahora lo que pasa con las digitalizaciones y escanear los modelos, es un poco lo mismo. Antes un artista iba cargando con su burro, con sus moldes, Sí. por así decirlo, de obras que no sabes si iban a hacer o no. Cientos de toneladas tenía yo en mi estudio de moldes y de tal. Ahora digitalizas, tienes un archivo. Impresionante. Hay que controlar el archivo, pero ese archivo permita rehacer la obra con más definición de lo que te permitía incluso un molde de silicona. Yo aquí sigo en la mano con esta miniatura que nos has enseñado, que me tiene No sé si hacerla de impactado. 230 metros o hacer Que pequeños luego- colgantes de eso. Víctor, ojalá eso que he dicho, que yo me imaginaba que en las Olimpiadas 2028 de Los Ángeles pudiera haber una escultura tuya.
esas esculturas en No, varias. movimiento. Bueno, No, varias. varias. En este caso nos has dicho que iba a ser una sinfonía, ¿no? Iba a ser una sinfonía, pretendo que sea una sinfonía Sí. para presentarlo, Pues ahora ojalá, ya no lo sé. ojalá veamos todos a la luz eso y sea un proyecto que sea real, Mira. que no se quede únicamente en una idea mía aquí en plato. Bueno, tiene una gran ventaja que no te lo he dicho, pero es básico en las obras monumentales, Sí. que tengan fecha. Fecha de inauguración o fecha de finalización. Eso para un escultor es básico. Si no se muere el escultor, sigue la familia con el proyecto, como pasa, por ejemplo, en Caballo Loco y tal. La ventaja de las Olimpiadas Una es que en pena, lo julio de de 2008 tiene que estar lo que tenga que estar. Y mis proyectos aquí, los que he intentado potenciar tan desesperadamente, con tanto cariño, tanto anhelo, que no ha funcionado, no han salido porque no tenían una fecha concreta también. La indefinición lo único que te lleva es a que se pierdan las obras. Puedes estar sorprendiendo a muchos como artista, ¿no? Que los artistas es como todo más relajado y que no ven fecha, y tú tienes que poner una fecha, pero es que es cierto que cuando hay una fecha en el objetivo... Dentro de 2 años yo voy a saber si participo en la Olimpiada de Los Ángeles 28 o no. Pues ojalá eso sea así. De momento lo que te doy es las gracias una vez más por haber venido aquí al Plato del Foco, habernos iluminado e ilustrado con todo tu conocimiento sobre escultura y con ese arte tuyo. Dejó claro que todo lo que digo es lo que yo digo, pero que también es verdad que la gente puede tomarme como referencia, porque escultores monumentales somos muy poquísimos. Y además haciendo cosas un poco distintas. Quiere decir que lo que nosotros digamos que hacemos es prácticamente lo que se hace, y eso puede servir muy bien para otros que vengan detrás, ¿no? Pues con este orgullo patrio, escultor monumental, como dice él, que hay muy pocos en el mundo, y tenemos el orgullo de que él pues vaya haciendo creaciones, moldeando piezas en diferentes partes del mundo, pues nos despedimos con él y la semana que viene de nuevo aquí con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces será en El Foco, en OK Diario.